Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús les dijo: en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Y de pronto miraron a su alrededor y no vieron ya a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo les digo, Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige en el sábado de la 6ª semana del tiempo ordinario, en calendario litúrgico, clausurando esta 6ª semana, hermanos y hermanas, que ha sido de bendición para todos nosotros hoy, con un evangelio que tiene prácticamente 2 temas. Si venimos a ver, estamos en Marcos, iniciando el capítulo 9, versículos 1 al 12. En otras versiones puede ser del 2 al 13. Pero ahí estamos, es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y la venida de Elías, hermanos y hermanas. Esto está totalmente combinado. Y estamos empezando este evangelio del capítulo 9 de San Marcos, hermanos y hermanas, y clausurando esta semana. Y por eso digo que es bonito que ocurra, porque esta semana para nosotros ha sido de bendición en torno a 2 cosas. Si venimos a resumir, durante esta semana hemos visto que tenemos que conocer verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no confundirnos en la vida, hermanos y hermanas. No vaya a ser que nosotros estemos creyendo en un Dios que no existe, o le estemos pidiendo a un Jesús que tampoco existe, por la imagen equivocada que tenemos que tener. ¿Te acuerdas que luchamos con eso en términos de reflexión? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y no solamente lo vimos en una ocasión, lo vimos el jueves y luego lo vimos otra vez el viernes, con 2 vertientes totalmente diferentes, porque ayer viernes estábamos celebrando la cátedra de San Pedro y de todas formas ahí se encerraba todo esto, hermanos y hermanas, acerca de: es necesario que yo conozca verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo para yo poder relacionarme, esperar también de Él lo que debo de esperar. En segundo lugar, aclarando que debo de conocer bien a nuestro Señor Jesucristo, entender otra vez en esta semana pasada, entender por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, por qué no es un accidente la cruz, sino que la cruz es parte del camino del cristianismo. Y como ven, estas 2 cosas son importantes. Y con estas 2 cosas cerramos esta semana, y de eso es lo que trata el principio del capítulo 9 de esta semana. Conocer quién es Jesucristo verdaderamente para podernos relacionar bien con Él, y también entender por qué el sufrimiento y experimentar esos retos, esas pasiones, esos vía crucis, esos dolores, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, hay que pasar por ellos a pesar
de que estoy comulgando, de que estoy confesando, de que estoy orando, de que estoy rezando el rosario, de que estoy haciendo el bien al prójimo. ¿Por qué tengo que pasar por todo eso? Y hoy es que clausuramos eso, aunque ese tema siempre abierto en la palabra de Dios. Y entonces vamos a verlo desde esta visión, hermanos y hermanas. Clausuramos ese tema y por lo tanto lo que vamos a hacer hoy es un resumen delante de Dios. Hermanos y hermanas, tú recordarás esta frase: pare de sufrir. ¿Tú te acuerdas de esa frase? Muchos de nosotros escuchamos esa frase de pare de sufrir. No solamente la escuchamos, la vimos a través de unas transmisiones, hermanos y hermanas, a través de la televisión, donde se invitaba por parte de un movimiento religioso que se llamaba la Iglesia Universal, que siempre tenía una sintonía de enviar un mensaje de que no era necesario sufrir, de que si estás en dolor te sacamos del dolor, de que si estás en escasez te vamos a dar la abundancia. Pare de sufrir. Y siempre ha pegado el mensaje a algo misterioso, pero común, que nos iba a traer esa bendición si queremos dejar de sufrir, o para que el parar de sufrir ocurriera en nosotros. Que si la rosa bendita, que si el agua bendita, en fin, ¿te acuerdas de eso? Pare de sufrir. Es una mentalidad de una evangelización cómoda, hermanos y hermanas, una mentalidad de un cristianismo para pasarlo bien. Es una mentalidad casi donde buscamos a Jesucristo, las cosas de Dios, en una ventaja de yo poder lograr no tener que pasar por ninguna dificultad si creo en Dios, y no tendré que experimentar nada terrible en mi vida. Y yo me pregunto, yo casi ya no veo los anuncios y no los veo, no sé si están ocurriendo, pero es que tampoco estoy viendo mucha televisión comercial. Pero hermanos y hermanas, ¿acaso Cristo no sufrió? ¿Acaso la Virgen María no sufrió? ¿Acaso Pedro, Santiago y Juan no sufrieron? Hermanos y hermanas. O sea, aquí es que tenemos que tener cuidado. Y de esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos y hermanas. Y lo hemos visto esta semana, ¿no? En términos al aceptar la cruz, cargar la cruz como parte del discipulado y de la vida cristiana. No huirle al dolor y al sufrimiento, sino entenderlo y manejarlo. Si algo ocurre hoy dentro de esta situación, hermanos y hermanas, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo quiere dejar bien claro quién es Él y por qué, como parte de su misión de salvación, tiene que pasar por la muerte. Vamos a hablar de eso hoy para que tú entiendas mucho del dolor y el sufrimiento que tenemos que experimentar. Mira cómo es la idea fuerza. La idea fuerza es esta: la vida es más fuerte que la muerte. La vida es más fuerte que la muerte. Esto se lo tuve yo que decir a una persona que me llamó, hermanos y hermanas, que vive en Estados Unidos, una persona feligrés, conocida, que ha tenido que experimentar la muerte de su papá, una muerte prematura, porque una muerte prematura es una muerte que ocurre antes de los 67 años de edad, antes de los 65 años de edad, lamentablemente por el cáncer, ¿no? Y estuvimos en oración, y estuvimos orando, y hermanos y hermanas, pues lamentablemente la persona muere, y su hija se comunica conmigo, porque habíamos estado ya en cadena de oración, y a veces se hace difícil, ¿verdad? Como que uno cree que, pues si soy cristiano, se supone que los milagros ocurran, que mi padre no muera, que se sane de cáncer. Y que si estas cosas no se dan, pues entonces existirá Dios. Será verdad lo que nos dicen de que sana, de que es comprensivo, de que tiene compasión, de que hace milagros. Todas estas cosas surgen. Y fíjate, en esta idea fuerza que la vamos a desarrollar, que es el mensaje en profundidad, la vida es más fuerte que la muerte. De hecho, la vida dura más que la muerte. Nosotros, cuando dejamos de ser cristianos o cuando no creemos en Dios, vemos la vida como algo corto. La vida corta. Y vemos la muerte como algo largo. Porque pensamos que si somos personas que no tenemos fe, que es más tiempo el que va a estar uno muerto que el que va a estar uno vivo. Pero
Cuando somos religiosos, cuando tenemos fe y creemos en Dios, nosotros nos damos cuenta de que no es como dicen los paganos o los que no creen en Dios, que la muerte es más fuerte que la vida. Y parece que la muerte es más fuerte que la vida porque la vida que hemos vivido, 80, 90 años, la muerte viene en un momento y se lleva todo. Aunque la vida fue larga, la muerte, que fue en un día, se llevó la persona. Pero como tenemos fe, aquí está el periodo, el horizonte, ¿verdad? De medida de mi vida. Aquí está la muerte y aquí está la vida después de la muerte, que no cabe, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso estamos diciendo que la vida es más fuerte que la muerte. Para que nosotros podamos entender, hermanos y hermanas, que el gozo y la alegría es mucho más fuerte que la tristeza y la desdicha en las cosas de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, con esta palabra de Dios, uno se pregunta o nos preguntaremos, ¿por qué Jesucristo se transfiguró? ¿Por qué Jesucristo tuvo que llamar a estos tres pilares, a Pedro, Santiago y Juan, llevárselos exclusivamente aparte, a lo alto de la montaña, transfigurarse allí delante de ellos, con dos instituciones que se aparecen allí, como Moisés, que representa la ley de Dios en el Antiguo Testamento, con Elías, principal de los profetas, ley y profetas, al lado de nuestro Señor Jesucristo? Todos hermanos y hermanas con una blancura que representa que están ante la presencia de un Dios que es de luz, como Moisés estuvo en el Sinaí en la presencia de Dios y salió totalmente, hermanos y hermanas, blanco como la nieve. ¿Por qué Jesucristo se tuvo que transfigurar? Pues, hermanos y hermanas, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ocurre precisamente luego de que Jesucristo había anunciado su muerte por primera vez. Y eso nosotros lo vimos esta semana, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Ahí fue que Jesucristo proclamó por primera vez que tenía que enfrentar la muerte. Mira cómo dice sencillamente y brevemente esa palabra. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Eso fue parte de la meditación que nosotros hicimos. Así que la transfiguración ocurre cuando los discípulos escuchan que Cristo tiene que morir. Y no solamente que Cristo tiene que morir, sino que es de forma de cruz, que es una pena de muerte, hermanos y hermanas, pena capital para los grandes criminales del tiempo de Cristo. Ese es el tipo de muerte que va a enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Ese anuncio, hermanos y hermanas, por parte de Jesucristo a los discípulos desestabilizó totalmente a los discípulos, la mente de los discípulos y especialmente la mente de Pedro, que lo vimos también aquí en ese mismo capítulo 8. Entonces, en ese momento, hermanos y hermanas, miren lo que Pedro dijo al no entender por qué Cristo, si es el Mesías, tiene que morir tan escandalosamente colgado de una cruz. Porque para los judíos también, hermanos y hermanas, dice el libro del Deuteronomio, que la persona que muere colgada es maldito delante de Dios. Exacto, eso está en la mente de la catequesis de los discípulos. Pedro, entonces dice en el capítulo 8, hermanos y hermanas, versículo 32, se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Hombre, no digas esas cosas que tú estás diciendo. Muerte en una cruz, sufrimiento, un Mesías no puede ser así. Es glorioso. ¿Cómo va a morir en una cruz, que es una muerte tan terrible de criminales y está condenado? Eso es maldito para Dios. Empezó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos y entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. O sea, Pedro está tratando, pues, hermanos y hermanas, es mi amigo Jesús, diría Pedro. Quiero protegerlo, lo amo, lo quiero mucho, he vivido con él estos tiempos, pues yo quiero que él no sufra. Pero es que estos son los planes y la misión de Cristo, hermanos y hermanas, y nadie se puede meter en eso. ¿Por qué? Porque es la salvación para toda la humanidad. Lamentablemente, hermanos y hermanas, los discípulos, al igual que Pedro, en aquel tiempo estaban influenciados por la ideología del Imperio Romano, que tenía también su forma
de transmitir educación acerca de lo que es el sentido de la vida, de lo que es el sentido de la muerte. Y también estaban influenciados, Pedro, como los discípulos de Cristo, por la religión y por los líderes religiosos de su tiempo. Cristo tuvo que luchar con eso, porque esa ideología del imperio y de la religión de aquella época les hacía como un impedimento para poder entender lo que Cristo quería enseñarles que Él hacía y por lo que tenía que pasar, y para ellos era escandaloso, ¿no? Nosotros lo vimos aquí también, y Cristo hizo una seria advertencia, tanto representando el imperio por los herodianos, que esos son gente que siguen Herodes, como también por los fariseos, que eran personas, hermanos y hermanas, que simulaban algunos de ellos la práctica de la fe que no cumplían. ¿Te acuerdas? Estamos en Marcos 8, en el versículo 15. ¿Te acuerdas aquellas palabras de Cristo? De repente, Él le hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Porque ya Cristo había detectado, hermanos y hermanas, en Pedro y los discípulos, que algo de la ideología, de las creencias farisaicas o herodianas, de religión y de gobierno, imperio, estaba metida en sus mentes, y esto provocaba, hermanos y hermanas, que no pudiesen entender lo que Cristo estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, hermanos y hermanas? El problema aquí es que la cruz se había convertido para los discípulos y para los apóstoles en un impedimento para creer en Jesús. Este anuncio de cargar la cruz que hemos dicho aquí, ¿qué representa? Imagínate qué representa la cruz para ti. Cuando hablamos de esa cruz, cuando sabemos lo que pasaba con los crucificados y los condenados, ahí es que nosotros metemos el sufrimiento, el dolor, las cosas difíciles, las cosas que no nos gustan, las cosas que son dolorosas, las cosas que tienen su pasión, las cosas que tienen su angustia. Hermanos y hermanas, esa cruz para los discípulos de Cristo se había convertido en un impedimento para creer en Jesús. Entonces la transfiguración, Cristo la utiliza para ayudar a los discípulos a superar el trauma de la cruz. O sea, con la transfiguración, Cristo lo trae, que es una prefiguración de la resurrección. Estoy anunciando muerte, pero también les estoy diciendo que a los 3 días voy a resucitar. Pero ellos estaban torpes todavía de mente, hermanos y hermanas, débiles en la fe. Tenían fe, pero una fe inmadura. Tenían sus sospechas acerca de si Cristo es verdaderamente el Mesías. No lo es. Tenían las influencias de aquí y de allá. Pues, hermanos y hermanas, lamentablemente, las veces que Cristo dijo que iba a sufrir y a padecer de manos de los ancianos del templo y al tercer día resucitar, dice que la palabra de Dios hoy, que ellos, hermanos y hermanas, esa parte no la entendían. Escucha lo que dice la palabra. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Pues, hermanos y hermanas, a ti y a mí, resucitar de entre los muertos es una frase común. Lo hemos celebrado en la Pascua, con el domingo de resurrección. Para nosotros, hablar de resurrección es saber que Cristo muere y vive, que hubo Viernes Santo y el domingo de resurrección. Pero los discípulos, hermanos y hermanas, no saben qué es esto. Y ellos no tienen la experiencia de saber que Él murió y resucitó hasta que después pasaron las cosas. En este momento no la saben. Por lo tanto, quedaban, hermanos y hermanas, totalmente confundidos al no poder entender que realmente ese sufrimiento era pasajero. Cuando decimos pare de sufrir, estamos dando a interpretar que el sufrimiento es definitivo. Cuando decimos pare de sufrir, estaríamos diciendo, hermanos y hermanas, que realmente la tristeza es eterna. La situación de escasez se vuelve definitiva. La enfermedad, el problema que estoy pasando con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. Pare de sufrir. Pare de sufrir quiere decir como que, hermanos y hermanas, o sea, si no paras, esto va a seguir eternamente en tu vida. Pues no, hermanos y hermanas, Cristo lo que nos hace saber es que ese sufrimiento, ese dolor, hay que pasarlo. Porque después de pasarlo,
lleva hacia otra cosa. Ahí es que está la victoria. Y no sé si me estás entendiendo, hermanos y hermanas. Cristo lo que nos está enseñando a todos nosotros es que la cruz, hermanos y hermanas, era el camino hacia la gloria. Que el sufrimiento es el camino a la alegría. Que el sufrimiento trae consigo, cuando lo paso, lo experimento, el bien. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que Cristo nos está tratando de enseñar ahí con la transfiguración. La cruz, hermanos y hermanas, es un escándalo para los discípulos, y esto hasta después de Cristo, hermanos y hermanas. Y de hecho en nuestros días todavía hay gente que no quiere creer en Cristo porque entiende de que han visto que los cristianos, por más que van a misa, oren, estén en comunión con Dios, les caen las cargas pesadas, ¿no? Y experimentan divorcio, violencia, violaciones, abusos sexuales, experimentan cáncer, Parkinson, Alzheimer, crímenes, asesinatos, aunque vayan a misa y a la iglesia. El escándalo de la cosa difícil. En 1 Corintios, hermanos y hermanas, capítulo 1, versículo 23, escucha lo que se dice en torno al escándalo de la cruz, del sufrimiento. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Esa es nuestra fe. Y para los judíos eso es un escándalo, dice Pablo. Claro, un escándalo, porque es maldito el hombre que muere colgado de un madero, de acuerdo a Deuteronomio. Y además, para los griegos es una locura. Claro, los griegos pensaban que si Cristo era el Mesías, tenía sabiduría, era inteligente, tenía conocimiento. Entonces, ¿cómo un hombre va a permitir, sin defenderse, que lo acusen injustamente, falsamente, con testigos comprados para morir en una cruz? Pues es necio, es de tontos, porque no se entiende el verdadero sentido. Y así vemos muchos hermanos y hermanas que a veces estamos pensando, si perdemos la fe, o los que no creen en Dios, que si un cristiano sufre y admite que tiene que pasar por el sufrimiento para encontrar la bendición, hermanos y hermanas, eso es un escándalo o eso es una necedad. Eso es lo que muchos están pensando. Lo que Jesús quiere aclarar, te dije ya, es que la cruz es camino para la gloria. El sufrimiento es camino, hermanos y hermanas, para las cosas buenas. Ahora, pregunta aquí en examen de conciencia. ¿Tenemos nosotros dificultad, hermanos y hermanas, en entender la cruz? Traducido al tiempo que estamos viviendo. ¿Tienes tu dificultad en entender que aunque seas cristiano puedes pasar por la enfermedad de cáncer? ¿Te causa eso dificultad? ¿Te causa dificultad entender que a lo mejor tu hija o tu hijo pueden perder a su niño de 2 años de edad por un cáncer de leucemia y perder la vida? ¿Te causa dificultad entender eso? Porque eso es lo mismo que decir, me causa dificultad entender la cruz. Me causa escándalo entender la cruz. Para mí es una necedad lo que Cristo hizo muriendo en una cruz. ¿Me estás entendiendo por dónde vamos? Nosotros tenemos que aclarar eso. Pues si tú y yo, hermanos y hermanas, llegáramos a un punto, o si la gente allá afuera no entienden la cruz, ese sufrimiento, esa pasión que lleva a la muerte, hermanos y hermanas, si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender la resurrección? Si yo no entiendo la muerte de Cristo, que tuvo que aceptar con su pasión, ¿cómo yo voy a entender la resurrección, que es la cosa buena? Porque no puedo entender solo la resurrección sin entender la muerte. Yo no puedo celebrar el domingo de resurrección, hermanos y hermanas, si no entiendo el Viernes Santo. O sea, ¿qué estaría celebrando yo? ¿Me estás entendiendo? De hecho, para que lo entiendas mejor, ¿por qué celebro la salud? Porque pasé por la enfermedad. ¿Por qué entiendo la salud y la deseo? Y quiero que esté en mí. Porque sé lo que es la enfermedad, lo que provoca la enfermedad. Así, entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué entiendo la alegría? ¿Por qué disfruto la alegría? ¿Por qué vivo la alegría? Porque he pasado por la desdicha. Porque conozco la desdicha. Porque sé lo que duele la desdicha. Por eso quiero estar alegre. ¿Estás entendiendo cuál es la relación? Porque quiero estar en abundancia y en prosperidad, en todo sentido de la palabra.
Pues hermanos y hermanas, porque he estado en escasez y sé lo que es la situación de la penuria, de no tener, de que me haga falta. Pues por eso cuando tengo la abundancia, celebro. Hay un enlace, hermanos y hermanas, es lo que tenemos que ver entre sufrimiento y resurrección. Y por lo tanto lo tenemos que ver así y no de otra manera. La cruz de Jesucristo, hermanos y hermanas, es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte, que es nuestra idea fuerza de hoy. La transfiguración, hoy lo que nos lleva es a nosotros, hermanos y hermanas, como creyentes, porque tú y yo somos creyentes, no somos incrédulos, lo que nos lleva es hacia una comprensión profunda sobre la persona de Jesús. Comprenderlo profundamente. Aquí hay algo importante que no podemos dejar pasar por alto en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, y es Pedro. Pedro, hermanos y hermanas, encuentra que la transfiguración ha sido una cosa tan bonita, porque ya Cristo había anunciado la muerte, y a él le había dado dolor de cabeza, la muerte de Cristo. Y cuando ve la transfiguración, y cuando ve a Cristo con vestimenta blanca, y cuando ve a Jesucristo al lado de Moisés y Elías, y aquella cosa bonita, Pedro, hermanos y hermanas, dice, nos quedamos aquí. O sea, de repente tú has anunciado que viene el dolor, viene el sufrimiento, viene hasta la muerte, luego de la pasión, y hay esta paz y esta tranquilidad. Este monte se ha santificado. Aquí hay una paz, se respira una tranquilidad. Aquí hay un aire fresco, divino, que viene de Dios, Cristo, Moisés y Elías. Y escucha lo que dice Pedro, hermanos y hermanas. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la palabra dice en el versículo 6, en realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. Pues hermanos y hermanas, me anuncias que va a haber dolor y sufrimiento y me tienes en un momento de paz y de alegría, vamos a quedarnos aquí. Hacer esas chozas es permanencia. Me quiero quedar aquí donde la estoy pasando bien, donde no hay peligro. Acuérdate que la fe, y lo hemos dicho aquí como enseñanza, la fe no es un don de Dios para pasarla bien en la vida. La fe es un don de Dios para que podamos pasar por las pruebas y vencerlas en el nombre de Dios. No es comodidad, es, hermanos y hermanas, es esfuerzo que tenemos que hacer. Pedro está diciendo, vamos a quedarnos aquí, olvídate de Jerusalén, olvídate de los ancianos del templo, olvídate de pasión, olvídate de sufrimiento, olvídate de cruz y permanentemente aquí vamos a vivir y nos quedamos aquí. Y no es así para ti. Porque entonces estaríamos diciendo que todo eso tiene más fuerza que la vida. Si eso conduce a la muerte, Pedro estaría admitiendo que todo eso que es muerte es más fuerte que la vida. Entonces atrapa la muerte la vida, cuando es lo contrario, la vida en Cristo atrapa la muerte. ¿Estás entendiendo? Y eso es bueno que nosotros pasemos, hermanos y hermanas, revista, revisión, examen de conciencia sobre nosotros. Así que yo creo que estamos claros. Aquí hay algo que debemos terminar y quiero tocarlo rapidito porque son los últimos versículos, que es la parte 2 que tiene este evangelio que hoy es combinado. Y son los versículos 11 al 13, la vuelta de Elías. Pero ¿por qué la iglesia lo pone ahí? Que parece ser otro tema. Pues porque este era otro obstáculo para creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Cuál era el obstáculo y por qué existe Elías? Pues que escucha lo que dice ahí. ¿No dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? ¿Primero que quién? Primero que el Mesías. Y Cristo está diciendo que él es Mesías. Pues aquí, hermanos y hermanas, se da a entender en esos capítulos finales que otras de las cosas que había en no aceptar a Jesucristo como el Mesías es que se supone que Elías viniera antes como precursor del Mesías. Y si tú, Cristo, eres el Mesías, Elías no ha venido. Así que, ¿quién tú eres? ¿Quién eres tú? Y Cristo aclara, hermanos y hermanas, algo importante aquí, que es que enseña que el que tiene el espíritu de Elías, que ya vino, el que tiene ese equivalente a Elías era Juan el Bautista. No es que Elías iba a resucitar de los muertos,
para anunciar al Mesías, sino que el profeta, como Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, el profeta del Altísimo, él con el espíritu, ¿verdad? Con las agallas que tenía Elías como profeta que anunciaba las cosas buenas de Dios y denunciaba los males del mundo. Juan el Bautista tiene ese papel. Pero ¿qué pasó con él? Escucha lo que dice Jesucristo. Jesús le contestó, ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Vuelve entonces Cristo al dolor. Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron. Elías era Juan el Bautista, el espíritu de Elías lo tenía Juan el Bautista. Hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Lo asesinaron, lamentablemente. Así que ese era otro obstáculo, hermanos y hermanas, y por eso está ese texto ahí, para que lo entendamos. Así que, hermanos y hermanas, nosotros, ya en conclusión, la vida es mucho más fuerte que la muerte, la salud que la enfermedad, ¿verdad? La alegría que la tristeza o la desdicha. Esa es tu fe, hermanos y hermanas. Escucha esto para terminar. La transfiguración, esa manifestación de Jesucristo dejó a los apóstoles, hermanos y hermanas, el mensaje que necesitaban escuchar en aquel momento en sus vidas. Vamos a esperar que la palabra de Dios hoy nos haya dejado a nosotros el mensaje que necesitamos escuchar en el momento de nuestras vidas, donde pues nos sacude que por qué los cristianos tenemos que sufrir si estamos haciendo bien las cosas con Dios, ¿no? En el momento de sus vidas que más lo necesitaban, Jesucristo, hermanos y hermanas, ahí se transfigura. Y ese momento es preciso, tanto para los discípulos como para ti y para mí, porque en los momentos en que yo no sé quién es Jesús verdaderamente, porque me confundo por el dolor y el sufrimiento que estoy pasando, a pesar de que soy bueno y oro, en ese momento, hermanos y hermanas, se vuelve un boquete en nuestra vida bien profundo. Un agujero se vuelve más profundo, cuando empiezo a desconocer a Jesucristo por lo que permite que pase en mi vida, cuando tengo que experimentar el sufrimiento a pesar de que estoy comulgando, confesando, haciendo el bien. Eso crea un boquete cuando yo empiezo a sospechar. Se ahonda el foso, hermanos y hermanas, entre Jesús y sus apóstoles por esto. Y también entre nosotros y Jesucristo. Y en esos momentos el peligro es que pudo haber sido pregunta de los discípulos que nunca la vimos manifestada, pero en los gestos y en la forma en que responde Cristo, parece que se la hicieron. No estará equivocado Jesús. No estará equivocado Jesús. Hay momentos en la vida que si pasamos por algo difícil que no entendemos que tenemos que pasar porque somos cristianos, si no nos lleva a dudar de la existencia de Cristo, lo que nos lleva a pensar en algunos casos es, no estará equivocado Jesús. No estará equivocada la palabra de Dios. No estará equivocado el sacerdote. No estará equivocado el Papa. Nos lleva a pensar que si esto no cuadra en mi vida, alguien se equivocó aquí. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, es en ese momento, y escúchalo bien porque esto es de bendición para terminar hoy, por eso decimos que es una conclusión, que tenemos que leer el versículo 7 de hoy del capítulo 9. Porque esta es la respuesta que tú y yo necesitamos escuchar cuando lleguemos a pensar si acaso Cristo no se habrá equivocado o por qué yo haciendo el bien tengo que pasar por el mal. Escucha cómo dice el versículo 7 del capítulo 9 de San Marcos y tenlo en mente siempre que tengas esa duda y esa sospecha. En eso se formó una nube de los que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Cada vez que tengas sospecha de por qué murió mi padre de cáncer, por qué murió aquella joven familia en el accidente, por qué tengo que pasar por este dolor y sufrimiento, por qué mi hija cayó en esto, por qué mi hijo cayó en lo otro, por qué mi esposo cometió aquella locura, o por qué mi mujer hizo aquella otra cosa. Hermanos y hermanas,
y yo que estoy rezando me estoy portando bien. No, nunca te preguntes, no se habrá equivocado la palabra de Dios, no se habrá equivocado Dios, no se habrá equivocado Jesucristo, no se habrá equivocado la Virgen María. No, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchalo, escúchalo. Eso es todo lo que tenemos que buscar para que nos ayude en la fe. Sea bendito y glorioso el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanas, que sea de bendición esta clausura de esta semana, de la semana sexta del tiempo ordinario, que ha sido de bendición. Hoy vamos a meditar en oración para despedirnos, como siempre, con el salmo que nos sugiere la liturgia de la palabra. Es el Salmo 144, hermanos y hermanas, que lleva por título: Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Oremos. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda, hermanito, hermanita, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, hoy te va a ir bien bonito y sobre todo bendecido. Nos vemos.